Bueno, mis hermanos, hoy en esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso. El tema se va a llamar La mirada de Jesús. ¿Cómo se va a llamar? La mirada de Jesús. Mi esposa hablaba del divino niño. Vean esa mirada, preciosa, ¿sí? Preciosa esa mirada. Entonces, muchas veces nosotros queremos seguir a Dios, pero como que tenemos algo que nos traba, ¿sí o no? Tenemos algo así como que no me deja, algo que dices tú, por más que yo quiero, no puedo hacer las cosas bien. Decía San Pablo, trato de hacer el bien y hago el mal, ¿sí? Hago el mal que tanto detesto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Muchas veces es porque nuestro corazón está sucio. En San Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, para nosotros para poder ver a Dios, ¿qué se necesita? Limpiar el corazón. Entonces, así tenga una manchita pequeñita de soberbia, de orgullo, de rencor, de resentimiento, cualquier manchita, un pecado, eso nos impide nosotros ver a Dios. Nos impide ver a Dios en nuestra familia, nos impide ver a Dios en los demás. Si no podemos ver a Dios en mi esposa, en mis hijos, menos vas a poder ver a Dios en alguien que te topas en la calle. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Nuestro Señor lo que quiere para nosotros es que nosotros seamos sanados y seamos salvados. ¿Sí? Que quiere que nosotros sanemos y que seamos salvados, para que a su vez nosotros ayudemos a más personas a sanar. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, el amor de Dios es infinito, es algo que nosotros no podemos ni siquiera pensar, ¿verdad? Qué tan grande es el amor de Dios. Nos dice en su palabra, dice que nos lleva tatuados en la palma de sus manos. ¿Sí han escuchado esa palabra o no? Está hermosa, ¿sí o no? ¿Pero la han meditado? ¿Le han puesto como a pensar qué tan profundo es eso? Vamos a hacerlo rápido. ¿Qué es lo que ustedes hacen al despertar? Lo primerito que hacen. Físicamente, ¿qué es lo primero que hacen? Cuando despiertan, ¿qué es lo que hacen ustedes? Abren sus ojos, y después de que abren sus ojos, le dan gracias a Dios, se estiran, muchos se persignan, ¿sí? Entonces, imagínate que lo primero que tú haces es tallarte los ojos, o lo primero que haces es persignarte. Lo primero que tú vas a ver al despertar, ¿qué va a ser? Tus manos, las palmas de tus manos. Entonces, imagínate tú a papá Dios, imagínate a Dios Padre. Cada vez que Él se mira sus manos, Él piensa en ti. Yo voy a poner mi nombre, ¿verdad? Tiene su nombre, ¿verdad? Tiene mi nombre, Marcos. Y cada vez que papá Dios se mira a sus manos, lo primero que va a pensar es Marcos. Y yo me imagino que va a suspirar y va a decir: cuánto amo a mi hijo Marcos. Entonces, imagínate después, durante el día se va a lavar las manos y va a volver a ver sus manos y va a decir: cuánto amo a mi hijo Marcos. Entonces, ¿te fijas qué profundo es eso que dice que nos lleva tatuados en la palma de la mano? Cada vez que Él se mire sus manos, por así decirlo, cada vez Él va a pensar en ti. Entonces, hoy el Señor, a través de su mirada, nos quiere regalar 3 reconciliaciones o 3 sanaciones. Pero si tú quieres, porque el Señor es un caballero y Él no hace nada si tú no lo dejas. El Señor necesita que hoy tú quieras esas 3 reconciliaciones. El Señor en esta noche, a través de su mirada, te quiere reconciliar contigo mismo, porque muchas veces nosotros no nos aceptamos como somos, ¿sí o no? En especial las mujeres, aunque son las mujeres, vean, voy a decirlo. Las mujeres muchas veces, si tienen el pelo güero, lo quisieran tener negro.
Y luego que si lo tienen rizado, lo quisieran tener lacio. Si lo tienen lacio, lo quisieran tener rizado, ¿verdad? Y muchas veces no estamos conformes, no nos aceptamos. Que si somos morenos, quisiéramos ser güeros y viceversa, ¿verdad? Siempre nos buscamos un pero. De que si estoy muy chaparrito, ¿por qué no fui muy alto? Y luego si estoy muy alto, ¿por qué no mejor me hice más chaparro? Entonces, siempre tenemos algo que nosotros nos causa inseguridad y nos causa como el decir así, porque bueno, pues es que me gustaría ser de otra manera. Y el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, nos quiere enseñar a reconciliarnos con nosotros mismos. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11, dice lo siguiente: los escribas y fariseos llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. La mujer adúltera, en unas traducciones de la Biblia, viene como la mujer prostituta, ¿verdad? Que era la prostituta. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos había una ley. ¿Qué pedía la ley? Cuando una mujer era sorprendida en adulterio, que la apedrearan, ¿verdad? Que la mataran a pedradas. Entonces, imagínense ustedes por un momento que esa ley estuviera vigente ahorita. A cada persona que sorprendiéramos en adulterio, tendríamos que apedrearlo. Más limpio el mundo, dice mi hermana. No, hombre, nos fuéramos quedando poco a poquito, ¿va? ¿Por qué? Porque el adulterio empieza desde que empieza a hablar con alguien. Ese ya es adulterio, ¿eh? Muchas veces pensamos que el adulterio es ir a ponerle los cuernos, ir a estar con alguien más. No, el adulterio empieza incluso hasta por mensajes de texto. Ahí, si tú estás casado y estás texteando con alguien, ahí es adulterio. ¿Por qué? Porque ya no estás siendo fiel, ¿verdad? A tu esposo, no estás siendo fiel a tu esposa. Y dice aquí la palabra de Dios que le llevaron a esa mujer y se la pusieron en medio. Se la llevaron en medio y le dijeron: Moisés nos dice en la ley que la apedreamos, ¿tú qué dices? Y Jesús no dijo nada, se quedó callado, se puso a escribir. Y dicen los teólogos, ¿verdad? Se atreven a asegurar que es muy probable que Jesús estuviera escribiendo los pecados de los que estaban ahí listos para aventarle piedras. Porque Dios conoce todos nuestros pecados, ¿sí o no? Sí, Dios conoce nuestro corazón. Entonces es muy probable que Jesús empezó a escribir: bueno, Mario, el perfume que trae tú se lo regalaste. Jesús, o José, vamos a ponerle José, la ropa que trae tú se la compraste. Luis, si viene saliendo de allá y ya la quieres apedrear. Yo me imagino eso. Sí, yo imagino eso. Y dice la palabra de Dios que se fueron yendo los más viejos, ¿verdad? Empezando por los más viejos. ¿Qué nos enseña esto? Que los más viejos eran los más pecadores. Antes de que me voltee a ver feo, déjeme le explico por qué. Porque luego van a decir: ay, ¿tú cómo sabes, verdad, que somos más pecadores? La razón es lo que dice que son más pecadores, es porque el pecado durante nuestra vida se va acumulando. ¿Sí?
Un pecadito se va acumulando, ¿verdad? Le vas echando el costalito, le vas echando el costalito. Entonces, entre más años tienes, más pecador tienes, ¿verdad? No significa que hagas cosas peores que alguien joven, sino que el pecado se va acumulando. Entonces, pues los más viejos eran los más pecadores porque tenían más pecado acumulado. Y se fueron ellos, y Jesús se quedó solo con la mujer. ¿Y se fijaron qué hermoso le dijo a ella? Le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Al decirle mujer, mis hermanos, lo que Jesús hace, le devuelve su dignidad, porque para el pueblo, para la sociedad en ese momento, ella era una adúltera, ella era una prostituta, ella era una adúltera. Entonces Jesús, al decirle mujer, le restaura su dignidad. Entonces, mis hermanos, la primera sanación que el Señor te ofrece en esta noche es contigo mismo, el restaurar tu dignidad. Porque ¿cuántas veces han pisado tu dignidad? ¿Cuántas veces te han dicho: no sirves, no vales, no puedes, no sabes? ¿Cuántas veces te lo han dicho? Muchísimas. Y no lo hemos creído, ¿verdad? Qué bueno que no lo hemos creído. Entonces, muchas veces el mundo te ha dicho: no, tú no sirves, tú no vales. Mira, es más, muchas veces incluso hasta tu misma pareja, ¿verdad? Las mujeres que les han dicho: ni para hacer de comer sirves, ni para tener chamacos sirves. ¿Sí? Porque son palabras, ¿verdad? Son cosas que nos van dañando. O cuántas veces, ya nos vamos a ir más adelante, cuántas veces tú le has dicho a tus hijos: eres un inútil, eres esto, mira, aprende mejor de aquel, deberías de ser como aquel. O a ti mismo te lo han dicho. Entonces Jesús hoy en este día te quiere decir, como le dijo a esa mujer, te quiere llamar por tu nombre para decirte, ¿verdad? Porque muchas veces tú mismo te condenas. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas que nosotros mismos ni nosotros nos perdonamos. En mi caso, yo tuve un intento de suicidio. Entonces a mí se me hacía como que algo imperdonable, y decía: ¿cómo Dios me va a perdonar eso, ¿verdad? El querer atentar contra mi vida. ¿Cómo Dios me lo va a querer? Me lo va a perdonar. Entonces a mí eso me lastimaba mucho, y yo no me perdonaba a mí mismo. A lo mejor aquí hay personas que no se perdonan algo que hicieron durante su vida, o algo que no hicieron, ¿verdad? ¿Por qué no hice esto si lo debí de haber hecho? ¿Por qué? Y el Señor le dijo a ella: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: no hay nadie. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Hoy Jesús te quiere decir: yo tampoco te condeno, yo no te condeno. Entonces, para poder muchas veces avanzar, mis hermanos, necesitamos nosotros perdonarnos a nosotros mismos, aceptar el perdón de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús te dice a ti: yo no te condeno, tú no te debes de condenar solo, no te debes de condenar sola. ¿Por qué? Porque Jesús no te condena, y muchas veces tú no te perdonas algo que hiciste. Esa es la primera reconciliación que el Señor te ofrece en esta noche. La segunda reconciliación es con tu familia, y esa la encontramos en en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En la historia, en el pasaje de Zaqueo, dice la palabra de Dios: entró a Jericó, y cuando cruzaba la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. ¿Era qué? Jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajarle y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo:
ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Zaqueo, el nombre de Zaqueo viene de la palabra Zacá, y dice la palabra de Dios que Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Entonces era un cobrador de impuestos, entonces era medio tranza, ¿verdad? Le gustaba, como decimos en México, le gustaba hacer la milpa, 1000 para ti, 1000 para mí, 1000 para ti, 1000 para mí. Era alguien que le gustaba robar, alguien que hacía sus tranzas. Entonces, fíjense qué curioso, la palabra Zacá significa transparente, puro. Entonces, el nombre de Zaqueo significa transparente. ¿Y Zaqueo era transparente? No era transparente. Y dice la palabra de Dios que él empezó a escuchar de Jesús y quería verlo, pero no podía, y se subió a un árbol. Entonces ahí vemos una vez más la mirada de Jesús, porque dice en el versículo 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja, porque conviene que hoy me quede en tu casa. La mirada de Jesús, a través de la mirada de Jesús nosotros sanamos. ¿Por qué? Porque la mirada de Jesús penetra nuestro ser. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Entonces, si los ojos son la ventana del alma, Jesús, al mirarlos a los ojos, ¿qué es lo que hacía? Él miraba todo, él miraba su alma, miraba la necesidad que ellos tenían. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que Zaqueo se esperó un rato y después bajó. ¿Decía eso la palabra de Dios? Me gusta ver la cara que ponen, porque de repente le hacen así como que no decía eso. Se ponen a pensar, ¿verdad? Entonces, no, dice la palabra de Dios que cuando Jesús le habla, Zaqueo bajó pronto y le recibió ¿cómo? Con alegría. Entonces, ¿cómo debes de recibir la palabra del Señor? Con alegría. ¿Y cómo venimos al grupo? ¿De veras? Miren, ni se la creen ustedes. ¿A poco? ¿Verdad? Muchas veces llegan al grupo y llegan así, ¿verdad? Dice el Papa Francisco que no podemos ser cristianos con cara de funeral, porque me ha tocado ver grupos que parece que están velando al Espíritu Santo. Muerto el asunto. Y dices tú: wow, ¿están alabando o están velando al Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque todos tienen cara de funeral. Entonces, dice la palabra de Dios que Zaqueo le recibió con alegría. Imagínense ustedes, este es un hombre pecador, como tú y como yo. Y viene aquel que lo puede perdonar, aquel que lo puede salvar, feliz. ¿Por qué? Porque imagínate toda esa carga que él traía, sabía que Jesús lo podía liberar. Y nosotros venimos muchas veces al grupo y venimos con una hueva, venimos con una carota, y aquí nos dice que debemos de recibir a Jesús con alegría. Zaqueo hizo algo. Zaqueo dice que se paró y le dijo al Señor: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé, le daré 4 veces más. Y Jesús toma la palabra y le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. A tu casa. No fue nada más a él, no fue nada más a él, sino a todos los que vivían ahí. El Señor quiere reconciliar a tu familia. El Señor quiere reconciliar a tu familia. Entonces voltea a tu derecha y a tu izquierda y dile: hey, sonríe, porque Jesús te quiere reconciliar con tu familia. Díselo a tu hermano. Pero créelo, díselo. Jesús te quiere reconciliar. Entonces, mis hermanos,
La tercera reconciliación que Jesús te quiere otorgar en este día es la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Y esa la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Lucas 23, versículos del 39 al 43. Dice la palabra de Dios: uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que vives, que sufres de la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. El buen ladrón. ¿Ustedes creen que exista un buen ladrón? Se convirtió, ¿verdad? Entonces, no era buen ladrón. Imagínense ustedes que salgan ahorita, no esté su carro, y que le diga al policía: ¿sabe qué? Fue el buen ladrón el que le robó su carro. Y usted va a decir: que a todo dar. Fue el buen ladrón, ¿verdad? Malo fuera que fuera un mal ladrón. Fue el buen ladrón. O que llegaran a su casa y que no tuvieran nada. Y luego, no, el vecino: ¿sabes qué? Pues te robaron. Pero fue el buen ladrón. Que a todo dar. Era tan bueno que se llevó todo. El buen ladrón. ¿Por qué la iglesia nos lo pone como el buen ladrón? Porque uno no se arrepintió y el otro sí. Fíjese, el buen ladrón es porque se robó el cielo. Todavía se robó el cielo. Era tan bueno que se robó el cielo. ¿Sí? En la Biblia podemos nosotros asegurar que hay 3 personas en el cielo aparte de Jesús. 3. Primero, Elías, que fue llevado al cielo en una carroza de fuego. El segundo es Moisés. Cuando Jesús se transfigura, estaba Moisés y Elías, uno de cada lado. Entonces, seguro ellos 2 están en el cielo. El tercero, ¿quién cree que es? No, el tercero es el buen ladrón. Porque Jesús se lo prometió ahí. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, seguro, ese ladrón está en el paraíso. Pero ¿por qué se robó el cielo? Porque reconoció. Uno todavía, ¿verdad? Dicen: ve la tempestad y no te hincas, ¿verdad? Uno estaba colgado y todavía le decía: ándale, pues no que muy machín, pues órale, sálvate y sálvanos a nosotros. Y sin embargo el otro le dijo: nosotros nos merecemos esto, yo me merezco esto. Reconoció. La tercera reconciliación que te ofrece Jesús en esta noche es la reconciliación con Dios. Porque muchas veces es lo que nos hace falta. Levante su mano, ¿quién tiene menos de un mes que se confesó? Menos de un mes. Chin. Bueno, ya nos salvamos. Bueno, después de un mes de confesarnos, les tengo una mala noticia. Espiritualmente estamos fritos. Les voy a decir por qué. Porque después de un mes sin confesarnos, es muy probable, ojo, muy probable, no estoy diciendo que sea el caso, es muy probable que después de un mes caigamos en pecado mortal. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la gracia de Dios. Vamos perdiendo la gracia de Dios cada vez que cometemos un pecado, sea venial o sea mortal. Un pecado mortal basta para matar la vida de Dios en nosotros. Ahora, ya entré en eso. ¿Qué se necesita para que sea un pecado mortal? ¿Qué es un pecado mortal? Para que sea un pecado mortal necesita 3 cosas. Primero, saber que es pecado. Segundo, querer hacerlo. Tercero, hacerlo. Entonces, explicándoles esto,
Si hacemos un examen de conciencia, es muy probable que después de un mes caigamos en un pecado mortal. Muchas veces pecado mortal pensamos en matar o en engañar o en robar, pero muchas veces un pecado mortal puede ser algo bien sencillo. Porque si es algo que tú sabes que es pecado, lo quieres hacer y lo haces, así sea, ahora sí que recordarle el 10 de mayo a alguien o algo, ese es un pecado mortal. Porque sabes que es pecado, lo quisiste hacer y lo hiciste. 3 cualidades para que sea un pecado mortal. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a la tienda y te das cuenta que no te cobraron algo, ¿es un pecado mortal? No, porque no lo quisiste hacer, no te diste cuenta, ¿sí? Dice San Pablo, si no hay ley, no es pecado. Para algo que sepa que es pecado, tú tienes que saber que es pecado, ¿sí? Para que sepas tú. Entonces, por ejemplo, ya si vas a la tienda y luego te das cuenta que no te cobraron algo y tú dices, ay, pues no le voy a decir nada, y no le dices, ese es un pecado mortal. Ladrón que roba, ladrón da. Entonces, Jesús reconcilia al buen ladrón porque reconoce. Entonces, mis hermanos, para nosotros reconciliarnos con Dios necesitamos hacer una confesión. La Virgen, en una aparición en Medjugorje, nos dice que para ser un buen discípulo de Jesús debemos de confesarnos una vez al mes. Una vez al mes, por lo menos. En nuestro caso, nosotros 5 nos confesamos cada 15 días, cada 21 días más tardar. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida de gracia. Si caemos en un pecado, pues órale, vamos antes de los 15 días, pero por lo regular cada 15 días. Entonces, la iglesia nos pide que nos confesemos ¿cuántas veces? Es un mandamiento de la iglesia. Ya de perdida una vez al año, ¿verdad? Yo creo, dijo el Papa, bueno, ya con una vez que se confiesen al año. Pero también tiene unas letritas chiquitas que muchas veces no las vemos. Dice, confesarse una vez al año en peligro de muerte o si se va a comulgar. ¿Cuántos de ustedes comulgan? Todos. Entonces, es importante de estar, ¿verdad? Tratar de vivir lo más que podamos en gracia. ¿Que es imposible? Es imposible. Porque se nos va un pensamiento, se nos va una mirada, se nos va aquello. Entonces, pero tratar nosotros de estar lo más que podamos nosotros en gracia. Por eso Jesús hoy te ofrece el reconciliarte con Dios, ¿sí? El reconocer. Muchas veces esa es la parte más difícil, porque vamos a confesarnos, pero muchas veces ni nos confesamos bien. Vamos con el Padre y le contamos todos nuestros problemas, ¿sí o no? Y al final el Padre te da la absolución. Pero ¿qué crees? Esa confesión pues no es una confesión realmente. El confesar es decir, bueno, soy mentiroso, eché mentiras, dije malas palabras, insulté a aquella persona, robé esto, hice esto. Eso es una buena confesión, el decir tu pecado. No el que llegues con el Padre, ay Padre, es que fíjese que mi hijo me hizo aquello. No, ese es el pecado de tu hijo. Sí, ese sería un pecado de tu hijo. Entonces, aquí el buen ladrón dice, yo me merezco esto. Y Jesús voltea a verlo una vez más. Sí, con la mirada le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así al igual te dice, hoy yo no te condeno. Yo no te condeno. Eso es lo que yo quiero que tú se te quede grabado en tu cabeza hoy. Yo no te condeno. Jesús no te condena. No importa lo que hayas hecho, no importa que hayas sido infiel, no importa que hayas robado, no importa que hayas abortado, Jesús no te condena. Entonces, si Jesús no te condena, tú no te condenes. Tú no te condenes. Entonces, hay que buscar, mis hermanos, esa reconciliación, porque Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Nos está esperando con los brazos abiertos a ver en qué momento nosotros vamos a realmente reconocer. Porque si nosotros no nos reconocemos delante de Dios, no avanzamos.
El día que tú llegas y le dices, Señor, ¿sabes qué? He sido esto, soy esto, soy esto y soy esto. Y le dices, ¿sabes? Cámbiame. En ese momento Dios empieza a actuar. Y en este día es ese día. El que el Señor quiere que tú te reconozcas delante de Él. El que ya te quites, por ejemplo, esa careta, ¿verdad? Como le podemos llamar, de que yo soy bien religioso, yo soy bien bueno. No, el que el Señor quiere, porque el Señor te conoce. El Señor te conoce. Y dice Isaías, y lo dice también Jesús, este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Jesús quiere que tu corazón esté cerca de Él. Jesús quiere que tú estés cerca de Él. ¿Por qué? Porque si no, lo demás va a ser, como dice San Pablo, va a ser una religiosidad falsa. ¿Sí? Después va a ser algo así falso. Entonces Jesús quiere reconciliarte contigo mismo en esta noche. Quiere decirte, hijo mío, yo no te condeno. Quiere reconciliarte con tu familia. Yo veo aquí muchas mujeres solas. ¿Todas están casadas o no? Sí, todas. ¿Y el marido dónde está? Descansando, trabajando. Acá está, mire. Entonces, para el Señor no existe ni el tiempo ni la distancia. Y dice la palabra, ¿verdad? En Génesis, que se harán una sola, ¿qué? Una sola carne. Entonces, en esta noche yo las invito a ustedes a que usted le digan, Señor, yo estoy aquí y te doy permiso para que actúes en mi esposo. Porque si ustedes tienen a alguien que no se ha acercado a Dios, ahí les estoy dando yo ahora sí que un buen tip, un buen consejo, ¿verdad? Señor, Él y yo somos uno. Yo te doy permiso de que entres en su corazón. Yo te doy permiso, Señor, de que toques a mi esposo, porque Él y yo somos una sola carne. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.